¿Cómo andan, chicos? Pero muy bien, buenas noches, ¿cómo les va? Noche de libros de vuelta, Otra vez Parte no. 2. noche literaria. Eso suena a reunión de gente muy intelectual, muy inteligente. Bueno, gente, hoy vamos a estar de vuelta con otro programa sobre libros. Vamos a hacer de vuelta un top 5, explicando de nuevo que no hay ningún tipo de valoración en estos libros, pero para hacer una ayuda a memoria elegimos 5 libros y no extendernos horas y horas, porque nos gusta hablar. Obviamente libros fantásticos, así que, ¿qué tal los libros que eligieron? ¿Qué onda? ¿Quién empieza? ¿Empiezo? Yo empiezo, pero comenten un Bueno, poco. esta vez yo lo que hice fue, bueno, traté de elegir lo que me había quedado afuera en la selección del encuentro anterior. Después no sé si querés contar por qué le pusimos este nombre al canal ahora, no lo hicimos la semana pasada, pero traté de buscar los que me habían quedado afuera y que me hubieran, como los anteriores, que me hubieran causado un impacto cuando los leí la primera vez. No sé si decir que soy un conocedor de todos estos autores que voy a presentar hoy, pero sí que particularmente los libros que elegí me marcaron al punto de que me acuerdo hasta las primeras impresiones que me dieron cuando los leí. Creo que todos hicimos lo mismo sin ponernos de acuerdo, pero a mí me pasa algo parecido. Los libros que elegí, excepto uno, que sí soy muy conocedor, ni siquiera son grandes joyas, digamos, de la literatura, y tampoco soy un gran conocedor de los autores, pero quería poner algo de no ir a lo obvio, ¿no? De no nombrar siempre los mismos autores, pues si no vamos a estar hablando de Philip Dick, de Stephen King, de Clive Barker, siempre, y es como que hay muchos canales que hablan sobre eso. Yo en mi caso elegí clásico. Sinceramente, en este caso no me importó ir un poco a lo obvio. Tal vez no todos son conocidos, pero volví a Venís seleccionar bastante autores que clásico, son conocidos. venís bastante clásico, la anterior también era un derrotero de clásicos, pero está bien porque vamos de un lado para el otro, un poco de ciencia ficción, un poco de fantasía heroica, España y brujería. Así que si quieren empiezo yo. Recién Comience. offline estábamos hablando de un jueguito, Cyberpunk, con el compañero Roldán, y bueno, vamos a ir con el creador del término. Neuromante de William Gibson. Neuromante Clásico. o neuroamanecer también está traducido en Neu- algunos. Neuromancer es el original. Neuromancer es el claro, Neuromancer es el título en inglés. Neuroamanecer, no sé por qué. Y Diría, algún aventurado doblador. y también se lo encuentra con ese nombre. Bueno, ¿quién es William Gibson y qué es Neuromante? Bueno, para eso tenemos que retrotraernos al año 84, digamos, principio de los 80, cuando este autor, William Gibson, que era un autor de ciencia ficción joven, muy influenciado por Philip Dick y por lo que era la New Wave de la década del 60, de autores de ciencia ficción, escribe este libro, Neuromante. ¿Y por qué es importante este libro en la historia de la ciencia ficción? Bueno, primero, porque fue entre, por ejemplo, pongo algunos datos que traspasaron incluso el mundo de la ciencia ficción. En este libro se nombra por primera vez el concepto de ciberespacio. O sea, el concepto de ciberespacio, que hoy no se usa tanto, pero que yo me acuerdo en los 90, principios del 2000, era como la palabra de moda para referirse a Internet. Además, es uno de los primeros libros donde un personaje es un hacker. O sea, uno de los primeros libros de ficción del mundo
tal vez el primero, no lo sé, pero muy probablemente lo sea, donde el personaje es un hacker. O sea, algo totalmente raro para la época, ¿no? Cualquier persona que escriba sabe que hacer una historia de acción, que haya, digamos, drama con un hacker es muy difícil, ¿no? Porque es un tipo al lado de una computadora. Bueno, el libro este es un libro bastante oscuro en varios sentidos. O sea, ¿qué es lo que presenta el libro este? Es una distopía, ¿no? Con esto nace el género cyberpunk, que es un género de distopía que, bueno, lo estamos viviendo básicamente en este momento. De hecho, esto que estamos haciendo es muy cyberpunk. Sí, señor. El cyberpunk es un género que prácticamente todos los clichés vienen de este libro, y estéticamente de Blade Runner, ¿no? Blade Runner, la película, no el libro de Dick, da la estética. Y, Claro. todos los clichés, digamos, narrativos, lo da este libro. ¿Qué es básicamente el cyberpunk? Que se presenta bastante bien en este libro. Es una distopía, yo le llamo distopía capitalista, o distopía narcocapitalista. Es un mundo donde los estados-nación colapsaron y las grandes corporaciones controlan territorialmente el mundo, ¿no? Entonces tienen sus ciudades-estado, eso es algo muy común. San Francisco, Seattle la usa mucho como ciudad-estado manejada por alguna corporación. Y donde la mayoría de la población está sometida a estas corporaciones. Y digamos, los protagonistas de estos libros, especialmente de Neuromante, el protagonista es un hacker venido a menos, son toda la gente que está por debajo del sistema, ¿no? Criminales, de todo tipo, ladrones. Es que en el cyberpunk la mayoría de la población está En la caca. bajo la línea de pobreza, vamos a Claro, decir. es como un mundo donde, claro, es un mundo donde todo el mundo es pobre, no hay ningún tipo de control, digamos, policial, hay mucha violencia y las corporaciones cada vez más están haciendo más pelota el mundo y o sea, es un mundo muy oscuro, o sea, muy, muy negativo. Y los protagonistas de estos libros son supervivientes, gente de los bordes, ¿no? De hecho, Neuromante mete varios conceptos que después se usaron en películas. Por ejemplo, bueno, el hacker, que es uno de los clichés más comunes, la gente con implantes biónicos, cibernéticos, que también creo que debe haber sido el primero, o uno de los primeros que lo usa de esa forma. Lo que se llama los street samurai, ¿no? Los hitman, digamos, los hitman modificados tecnológicamente para ser empleados de estas corporaciones. Por lo general, los protagonistas son empleados de estas corporaciones que en algún punto se rebelan, pero no por una cuestión idealística o de ideales, sino por supervivencia, ¿no? Yo tengo una pequeña crítica con el libro, que es bastante denso, porque obviamente, o sea, es un libro que describe por ahí mucho cuestiones que por ahí si sos un neófito en el género, medio que te chocan, o sea, te describe todo lo que es, bueno, ¿cómo es? A la red la denominan Matrix. Claro. Que tiene Acá mucho, tenemos, tiene mucho de Neuromante, la película Matrix tiene mucho de Neuromante. Sí, sí, un montón. De hecho, la idea de los hackers como... Porque acá en el libro hay un revolucionario que es un hacker, no el protagonista. O la idea, por ejemplo, de que en el ciberespacio te pueden matar, o sea, conectados. Vamos
vamos a contextualizar. Los hackers de este tipo de libros, Cyberpunk, en este Neuromante aparece, se conectan a la red a nivel neuronal, o sea, se conectan con un plug que tienen en el cerebro y pueden conectarse sensorialmente a la red, ¿no? A Internet. No estamos muy lejos de eso. Una conexión cerebral. Una conexión cerebral, sí, sí. Acá está muy bueno, porque eso está bueno porque es ochentero, porque el tipo tiene una placa, tipo, como tiene una placa de aluminio y el plug, que es un cable, o sea, ni wifi hay. Pero bueno, fue escrito en los 80. Bueno, de este libro después surgieron un montón de escritores que siguieron el género. El género realmente es un género de los 80. O sea, como género literario, o sea, tuvo su apogeo en los 80. Hoy sigue habiendo gente que sigue escribiendo cyberpunk, pero es como que decayó. Lo que sí, ya está metido dentro de la cultura. O sea, hace poco, no solamente en los libros, o sea, hace poco Netflix sacó una oda al cyberpunk, que es esta serie Altered Carbon. Sí. Uh-huh. Bueno, eso es Neuromante y Blade Runner. Así que bueno, lo recomiendo, no es una joya literaria, siempre lo aclaro porque lo he prestado y me dijeron, está bien, pero... Me aburrió un poco. Claro, miren, quiero leer miren la gente que tiene, por ejemplo, las recomendaciones. Viste que atrás siempre te ponen Neil Gaiman. Sí. Bueno, ganó todos los premios, premio Hugo, premio Nebula, premio Philip K. Dick. Pero uno de los tipos que recomienda Neuromante es Timothy Leary. Que Timothy Leary fue como una especie de psicólogo, chamán, que fue, bueno, un montón de cosas. Que fue un tipo que fue los 60s, fueron uno de los que promocionaba el LSD. Que estuvo 10 años preso, perseguido por el FBI, y este tipo lo recomienda. Y miren lo que, para terminar, quiero leer esto porque está bueno. Dice, los cyberpunks son para los 80 lo que los beats fueron para los 50 y los hippies para los 60. Gibson no solo nos ha dado una sociología y una cultura para el siglo XXI, sino también una teología. Pero Gibson no ha inventado estos temas, están ahí afuera, como nubes de lluvia. Y Gibson es un meteorólogo. Está bueno. Bien. Y lo que dice, o sea, vos sacale un poco el ambiente oscuro y lo que narra Neuromante es lo que vivimos hoy. Claro. Así, tal cual. Sí, el cyberpunk. En los 80 el cyberpunk, tanto desde la literatura, se tradujo a la estética, al cine a través de la película Blade Runner de Ridley Scott, sí, y quedó medio... hubo muchos productos, o sea, en el cine que quedaron en los 80, parecía como que se había quedado el género, y en los últimos años resurgió un montón porque nuestro mundo se fue convirtiendo en ese futuro que predecía el cyberpunk en los 80, en fines de los 70 y principios de los 80. Y se quedó corto, o sea, con la hiperconectividad se quedó corto. Lo único que falta son las conexiones neuronales. Así y algún auto que vuele, pero ya estamos cerca. Bueno, muy bien. Así entonces, que esa es mi primera recomendación. Bueno, yo no tengo ciencia ficción cyberpunk esta vez, como para linkear con lo que acabas de decir, pero de mi selección voy a irme a la otra vereda, a la fantasía de espada y brujería. Voy nuevamente con esta colección de libros de Planeta de Agostini que la tengo completa. Esto es Reinos Olvidados, ya les explico qué es. La Morada, el Elfo Oscuro 1. Son 3 libros, esta trilogía. El personaje del Elfo Oscuro fue muy famoso y salieron otras. Este es El Exilio, el Elfo Oscuro 2, y el tercero es El Refugio. Bueno, ahí ven. Bueno, esta es, a ver, Reinos Olvidados está dentro del mundo de Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, que fue un juego de rol, es un juego de rol. El primer juego de rol. El primer juego de rol, que
tomó de la famosa obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, lo tomó como punto de partida. Entonces tomó las razas, seres elfos, enanos, trolls, seres humanos, los halflings, que serían los hobbits. Bueno, exacto. De ese punto de partida, que es la fantasía clásica de tolkieniana, surgieron los juegos de rol, que son juegos una especie de juego de mesa. En ese momento eran más juegos de mesa, pero eran una historia interactiva que se jugaba con un narrador, que era el que iba contando la historia, y le daba participación a los personajes, que eran los jugadores, como si fuéramos nosotros tres acá. Emiliano es el narrador y Gerardo y yo somos los jugadores. Emiliano nos va contando una historia, nos dice, están en un bosque, mi personaje es un elfo, el de Gerardo es un halfling, y tienen que reaccionar a alguna situación que el narrador nos va a plantear. Se tiran dados, en eso es similar a un juego de mesa, cada personaje tiene sus aptitudes, fortalezas y debilidades, y se hacen jugar esas variables a la hora de decidir esas acciones que Emiliano nos va a... yo cuando tengo que dirigir rol, lo explico muy simple. El juego de rol es una mezcla de un juego de tablero con dados y teatro. Ahí está. Eso es básicamente. No lo digo yo, lo decía Gary Gygax, que fue el creador de Dungeons and Dragons. Fallecido hace unos años. Me saco el sombrero. Muy bien, un grande. Bueno, esta trilogía, El Elfo Oscuro, está dentro de un mundo que se amplió en un momento, porque a partir dijimos que empezó el mundo de Calabozos y Dragones con El Señor de los Anillos como base. Claro, vamos a aclarar una cosa, el mundo Dungeons and Dragons, la edición original, no tiene una historia, es un conjunto de reglas. Exactamente. No hay una historia, o sea, te da ideas para vos armarte tu mundo de juego, pero es un conjunto de reglas. Después se le empezó a dar un contexto para que se pueda jugar con un mundo ya más concreto y más con una coherencia interna de la cual los jugadores pudieran sacar historias. Entonces empezó a contratar gente como este señor Salvatore, que es el autor del Elfo Oscuro, entre otros muchos, que fueron agregándole, vamos a decir, partecitas a ese mundo, fueron echando luz en ese mundo. ¿De qué mundo de campaña es el Elfo Oscuro? Esto es de Reinos Olvidados, de Forgotten Realms. De Forgotten Realms, claro, Reinos Olvidados, Forgotten Realms, claro. Reinos Olvidados. Forgotten Realms es uno de los mundos de campaña más conocidos de Dungeons and Dragons. Bien, y dentro de Reinos Olvidados está este personaje que protagoniza el Elfo Oscuro, justamente el Elfo Oscuro Drizzt Do'Urden, uno de los personajes más conocidos de Salvatore ni hablar, pero también de Reinos Olvidados, que es esta partecita dentro del universo que hoy es enorme de Calabozos y Dragones. Claro, porque Calabozos y Dragones es un multiverso. O sea, es un universo que ya tiene 40 años o más de historias. Claro, así que primero era un mundo de campaña, era un conjunto de reglas. Después nace el primer mundo de campaña, que es Dragonlance, que en esa colección que tenés vos, que como hoy justo lo encontré, está la trilogía de Dragonlance, que a mí me falta uno de los libros de eso. Yo los tengo también, y es más, hasta la tarde los iba a traer a la selección, pero después me quedé con el Elfo Oscuro porque me parece a mí que el Elfo Oscuro tiene una particularidad, que mucha gente piensa que todas las historias de fantasía las asocian rápidamente a lo que es El Señor de los Anillos, y a Dragonlance incluso, o a la que mencioné la otra vez, que es Añoranzas y Pesares, que van todas más o menos por ahí. Y no, hay de una diversidad que podríamos solamente analizar sagas de fantasía y encontraríamos que son muy distintas. No, de hecho hoy vamos a hablar de eso. Exacto, el Elfo Oscuro
El Elfo Oscuro, esta trilogía, el primer libro transcurre en un mundo subterráneo donde no hay luz, donde no pueden ver, que es, ya les digo el nombre, Menzoberranzan, es una ciudad de la Antípoda Oscura, y es totalmente subterráneo, ahí no ven la luz del sol, solo hay una luz tenue que en algunos momentos del día brilla, que es una luz mágica, que las mismas sacerdotisas o los magos que hay ahí la hacen brillar. Después están en completa oscuridad. Y los elfos oscuros ven con una visión infrarroja ahí abajo, o sea que imagínense la película Depredador, como veía Depredador puntos de calor, que eran los seres vivos. Bueno, ellos se ven de esa manera. Todo el primer libro transcurre ahí, y el narrador hábilmente aprovecha esas condiciones de luz para, de alguna forma, describirnos todo eso que sucede ahí abajo, en esa oscuridad total. Es muy, muy original. También la sociedad de los elfos oscuros está organizado por casas, están absolutamente en intrigas de palacio y tratando de subir en la jerarquía. Es un matriarcado, donde solamente las mujeres pueden acceder a la alta magia, y los hombres son elfos oscuros, ¿no? Pues solamente pueden aspirar a ser soldados, pueden ser mano de obra, pero no pueden nunca ser magos, nunca pueden manejar la alta magia, que es la que está reservada solo a las mujeres. Particularmente la familia de Dourden, la casa Dourden, a la cual pertenece Drizzt, está intentando en este primer libro a escalar en esa jerarquía. Y Drizzt, desde muy pequeño, esto se cuenta la historia desde que Drizzt nace hasta la adultez en la trilogía, y es la historia de un personaje muy particular, que es en esa sociedad donde todo es egoísmo, crueldad, donde Drizzt forma toda la madre, las hermanas le hacen los peores tormentos. Desde muy pequeño, él tiene terror a su propia familia, pero a la vez no quiere ser parte, no quiere que lo corrompa toda esa sociedad y esa manera de vivir que tienen. También a la vez los elfos oscuros fuera de ese lugar son odiados, son temidos, son parias, o sea, están asociados a una raza maligna. Entonces, si él se fuera de ahí, sería tal vez peor. Ahí por lo menos forma parte de una sociedad. Es muy, muy interesante el punto de partida de esta historia, y lo que termina siendo el personaje a través del tránsito durante los 3 libros. El primero transcurre ahí en Menzoberranzan, en ese lugar oscuro y siniestro, y él, a medida que van transcurriendo situaciones dentro de la historia y él se va revelando, termina siendo exiliado. En el segundo libro está exiliado, pero dentro todavía de esa Antípoda Oscura, y en el tercer libro ya está en la superficie, y ya tiene que lidiar con todos sus traumas de crianza, y con el estigma por ser un elfo oscuro, y cómo él va tratando de ganarse un lugar en la sociedad de las demás criaturas del mundo, intentando despegarse de ser él, digamos, y no ser uno más de esa sociedad con la que él no comulga, a pesar de que la lleva en la sangre. Así que la recomiendo, El Elfo Oscuro, porque sí es absolutamente entretenido, está escrito de una manera muy ágil, muestra mundos muy diferentes a los que se pueden ver en las obras más conocidas de fantasía clásica. Y bueno, este personaje es muy carismático, se encuentra con personajes muy carismáticos. Las escenas de acción donde él tiene enfrentamientos son muy visuales, están muy bien descritas. Es un maestro Salvatore en ese sentido, en mostrar escenas de peleas. Drizzt tiene una estética muy particular. Un poco está bastante de moda últimamente el personaje, este personaje de
bueno, no me sale ahora el autor de Andrzej Sapkowski, el polaco. The Witcher es la serie, exacto, pero me quería acordar el autor. The Witcher la vieron en Netflix, es una adaptación, las novelas originales son de un cazador de monstruos, mercenario, que es el The Witcher, el brujero, algo así sería la traducción. Ese personaje hablamos la otra vez de Elric de Melniboné, está de alguna forma inspirado en Elric de Melniboné, muy similar, es un albino que es mago. Sí, así más que, grandote. claro, este no está tan flaco como Elric. Y un poco el Drizzt Do'Urden es muy similar también, tiene cabello blanco, si bien tiene la piel diferente por la raza, es un elfo de una tonalidad de piel diferente, pero también estéticamente en las ilustraciones se lo puede emparentar un poco con Witcher y con Elric. Con Geralt de Rivia sería el personaje de Sapkowski. Bien, sí. No, sí. Bueno, así que el personaje es muy icónico y muy rico en cuanto a la construcción que le hace Salvatore. Así que si quieren, le gusta la fantasía clásica, la fantasía épica, de espada y brujería, esto es súper recomendable. Y es una historia muy original que sale de la típica, del típico viaje del héroe del Señor de los Anillos o de las otras que estuvimos hablando, Dragonlance y el mismo Añoranzas y Pesares de Williams, que hablé la otra vez. Así que esa es mi elección para arrancar hoy. Fantasía épica clásica. Sí, te tiro por ahí terminando, porque justo me tocaste algo que me gusta. Yo no leí los libros del Elfo Oscuro, pero sí jugué Forgotten Realms. Y Forgotten Realms es el segundo o el tercer mundo de campaña de Dungeons and Dragons, y es la excusa para meter cualquier cosa, porque son los reinos olvidados, o sea, ahí lo que se te ocurra, o sea... ahí puede pasar cualquier cosa, digamos. Sí, claro, la historia de Forgotten Realms es que todas las razas y las culturas vienen de otros planos. O sea, como Dungeons and Dragons es un multiverso, eso capaz que no lo dice en los libros de esto acá del Elfo Oscuro, pero es así, o sea, todo el mundo, ese mundo fue creado por gente que vino de otras, gente y razas y criaturas que vinieron de otros planos. Entonces es una excusa para el narrador en el juego, el Dungeon Master, meter cualquier cosa. Claro. Está bueno ese mundo de campaña. Muy bien. Gerardo, vamos con vos. Bueno, el libro que elegí en primer término, Visitante del Espacio. Visitante del Espacio, de John Campbell. Escrito por John Campbell Jr. Lo escribió bajo el seudónimo de Don Stewart y fue publicado en agosto de 1938 en una revista. A ver si le suena el argumento. Imagínense, a ver si como es, le suena la trama. Base en la Antártida, el grupo de investigadores encuentra una nave espacial y un extraterrestre enterrados en el hielo, que lo llevan a la base, el extraterrestre revive y empieza a copiar la forma y los recuerdos de todas las personas que están dentro de la base, incluido un perro. Bien, listo. La cosa es, bueno, nosotros conocemos de The Thing, hablamos la otra vez de The Thing de John Carpenter, pero está basado en ese libro, seguramente la primera película que salió. El libro original se llama ¿Quién anda ahí? Por ese título lo van a conocer todos. Esto es una traducción de Ediciones Fantasciencia, que no tiene nada que ver con el original. Este tipo Campbell
Este tipo Campbell no era un editor también de Ya ciencia voy a ficción. hablar de eso, no me gasté el speech. Y faltan 8 minutos, tengo que apurarme, Dale. Claro. porque otra gente se habló todo. Bueno, hubo varias adaptaciones al cine. En el 51, como El Enigma de Otro Mundo, que la dirigió un tal Christian Needy y la produjo Howard Hawks, que era del palo. En realidad la dirigió Howard Hawks. En realidad, sí, la mala lengua dice que la dirigió Howard Hawks. Es una versión que no me gusta porque se separa mucho de lo que es la trama original. Parece más una especie de monstruo de Frankenstein del espacio que lo que realmente es la historia. Sí, sí. Después en el 82 vino la gran obra maestra de John Carpenter, que es The Thing, La Cosa, que sí se inspiró y se basó mucho en lo que es el argumento, incluso hasta usando los nombres de los personajes del libro. Y después en el 2011 se hizo una especie de precuela de la película de Carpenter, que fue bastante decente, te diría. Me gustó mucho esa versión, que de alguna forma relata lo que fue los meses anteriores a la aparición de ese perro en la base norteamericana de McMurdo. La base Pero noruega. lo importante de este libro fue que sentó la piedra basal de lo que se conoció como la era de oro de la ciencia ficción. Gracias a John Campbell, que se convirtió en editor de la revista Astounding Science Fiction. El tipo, hasta ese momento lo que se venía publicando eran básicamente historias de aventuras pulp, más o menos dirigidas a adolescentes. Lo que hizo este tipo fue, al asumir como editor, el mismo año en que salió esta novela corta. ¿Recordalo el año? En el 38, 1938. Año que salió Superman. Exacto. Bueno, él dio con esta novelita, de alguna manera, inicio a lo que fue la era de oro o la era Campbell de la ciencia ficción, que abarcó del 39 más o menos hasta el 46. Lo que hizo de importante este tipo en su revista fue que se despojó de esa onda aventurera adolescente y lo que trató de hacer es darle un tratamiento un poco más riguroso desde el punto de vista científico y literario a las historias que publicaba. Y empezó a darle lugar a un montón de autores nuevos que no sé si les suena. Isaac Asimov, Robert Heinlein, Theodore Sturgeon, Clifford Simak, Alfred Acá. Nenes. Clifford Simak. Acá, Clifford Simak. Unos pibes que recién arrancaban. Fritz Leiber. Justamente lo que hizo este tipo fue darle una onda un poco más adulta a la ciencia ficción. Y por eso, a raíz de darle lugar a todos estos autores clásicos, es que prácticamente esa década lleva el nombre de él en la era. ¿Sí? Es muy interesante, sobre todo por eso. Aparte de que el libro, justamente, si uno lo analiza, tiene su rigurosidad científica en las explicaciones. Como escritor, ¿qué tal? Como escritor, ¿qué tal? A mí me gusta, es un poco duro, pero a mí me gusta este libro en particular. Este libro en particular me gustó. Claro, porque yo lo tenía, tengo un gran libro que fue un gran regalo que me hizo mi familia, mi mamá, mi papá, un libro sobre la historia de la ciencia ficción, de Taschen, creo, hermoso libro, que lo tengo un poco descuidado, que cuenta toda la historia de la ciencia ficción desde los pulps. Vos lo debes tener, Gerardo, seguro, al libro este que estoy comentando. En realidad, la historia de las revistas pulp lo tengo en unos libritos de la colección Celeste de Hispamérica. Eso iba a nombrar también. Bueno, hay una colección en donde hay una selección de cuentos de distintas eras y habla de la historia de las revistas. Eso iba a nombrarlo también. Y de ahí saqué la data de este tipo, que fue muy importante como editor y como impulsor de la ciencia ficción, despegándose justamente, por ejemplo, de este tipo de libritos, que después voy a hablar.
Claro. Era el pulp, el space opera. Sí, las aventuras inverosímiles donde la ciencia no era tenida en cuenta como ciencia, pero Claro, era una excusa. claro. Era La más fantasía fantasía. que ciencia ficción. Bueno, espectacular. La verdad es que buenos O sea, clásicos, Gerardo. los dos eligieron autores medio densos. Ustedes y yo metí el pochoclo con Salvatore. Muy bien, este No, yo bloque tengo pochoclo acá, yo equilibré. tengo varios, tengo Ahora pochoclo. después vamos a ver Para, quién claro. pochoclea más. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y volvemos después y vamos a tratar de hablar menos para que estos videos no se hagan eternos, porque nos gusta hablar, especialmente a Jorge y a mí, a Gerardo no, es el más conciso. Así que bueno, seguimos en la segunda parte.